Bueno, comienzan a mandar señales muy claras, como comentamos el día de ayer, y hoy se destaca en las noticias que hace unos minutos presentamos, señales claras tanto de la Dirección General de Impuestos Internos como de la justicia en nuestro país, de que no se está dispuesto a tolerar ningún tipo de defraudación contra el Estado Dominicano y contra la Dirección General de Impuestos Internos. Una práctica que ha sido muy común en nuestro país, que ha permitido que sobre todo grupos de poder económico que disponen de distintas empresas, pues recurran a mecanismos de evasión y de elusión frente al Estado Dominicano, sobre todo de impuestos como el impuesto sobre la renta o el ITEVIS. Estos grupos de poder económico bastante acostumbrados porque este tipo de evasión, primero, no tenía ningún tipo de consecuencia de carácter legal o judicial para ellos y podían violentar las disposiciones de la ley y posteriormente llegar a algún tipo de acuerdo o negociación con las autoridades que les permitía pues no solo evadir el pago de estos impuestos, sino evadir la consecuencia que la justicia en cualquier país que esté mínimamente estructurado impone a aquellos que violan impuestos. Recordemos que en sociedades avanzadas donde hay una inversión importante de los recursos del Estado en programas, en políticas públicas, en programas sociales, las consecuencias y las penas que tiene la evasión de impuestos son sumamente fuertes, son sumamente graves. Por eso es importante que en la República Dominicana se comience a avanzar en la dirección de que aquellos que tienen una responsabilidad con el fisco cumplan con ella. Más allá de los grupos y de los sectores que tradicionalmente son los que han pagado en la República Dominicana, que son los grupos más pobres, los grupos que dedican todo o una gran parte de sus ingresos al consumo, y por ende tienen que pagar impuestos indirectos a través del ITEVIS, del impuesto a la transferencia de bienes industrializados, o clase medias, empleados que se les retiene impuestos sobre la renta, o profesionales independientes que se les retiene ITEVIS, y muchas veces grupos económicos con cierto poder no cumplen, retienen estos impuestos pero no pagan al Estado. Por eso es importantísima esta decisión que ayer el juez Alejandro Vargas dictó contra el empresario José Luis Asilis, quien está acusado de defraudación fiscal, estafa, asociación de malhechores y lavado de activos. Ayer este Tribunal de Atención Permanente remitió el caso al segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional e impuso como medida de coerción, tal y como veíamos en las noticias, una garantía económica de 5 millones de pesos e impedimento de salida contra este empresario, José Luis Asilis, quien está acusado de estafar al fisco por más de 56 millones de pesos. Eso es lo que directamente debe al fisco, porque si a eso se suma la deuda acumulada por este empresario, por mora, por falta de pagos, pues vamos a encontrar que su deuda asciende a más de 500 millones de pesos. Es una deuda sumamente alta y bueno, lo importante es que se mande un mensaje claro, que se mande una señal clara de que no se está dispuesto a aceptar este tipo de violaciones. Y en este caso es particularmente especial porque estamos hablando no solo de un empresario que tiene un poder económico importante, es el presidente de Metro Country Club y además de Transporte Metro, sino de un empresario que al tiempo de que dispone de suficientes recursos económicos,
tiene relaciones muy cercanas con el Partido de la Liberación Dominicana y con los dos principales líderes de esta organización política, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina. Y recordemos que para la reforma constitucional que se hizo en el año 2015, pues este empresario colaboró con las reuniones que hizo el comité político, una reunión que la hizo en la localidad, en el local de Metro Country Club, y que, bueno, esa cercanía con estos líderes permitió que se usara esto. Incluso hubo una reunión previa entre los dos principales líderes de esta organización política, tanto de Danilo Medina como de Leonel Fernández, previo a la reunión formal del comité político para llegar a acuerdos previos con relación al tema de la reforma constitucional. José Luis Asilis también es uno de los inversionistas del vertedero de Duquesa, es uno de los inversionistas que participa en la Hun Corporation y que tuvo recientemente también dificultades por la manera en que funciona o venía funcionando esta empresa y al mismo tiempo por la forma en que supuestamente esta empresa de la Hun Corporation había adquirido los terrenos en que funciona, el vertedero de Duquesa. Es decir, hay vínculos relacionados con otras actividades de este empresario. Entonces, insistimos en la buena señal que envía la Dirección General de Impuestos Internos y ojalá que aquí en el país se comiencen a crear condiciones para evitar, que este tipo de situación se siga repitiendo y que se esté engañando al fisco con este tipo de actividades. Buenos días, Junior Ramírez. Javier, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días para todos nuestros televidentes. Agregar que el pasado 16 de julio ya las oficinas del Grupo Metro en Santiago de los Caballeros, claro, sí, ya habían sido pues cerradas por este incumplimiento del empresario José Luis Asilis. Se habla de unos tantos millones, ¿verdad? Que se le ha indilgado como que no ha pagado al fisco. Ya, como tú decías, se le conoció medida coercitiva en el día de ayer, 3 meses de prisión preventiva a este empresario que, como tú muy bien señalabas, en su casa de Metro Country Club fue donde se decidió en aquella ocasión, pues, la repostulación del presidente Danilo Medina. Esa vez tú que recuerdas que ya, no es la primera vez, ya en este tipo de defraudación fiscal había incurrido este empresario en periodos pasados, el año pasado, con la diferencia de que el año pasado se había llegado a una negociación, a un acuerdo de pago, que parece que el acuerdo de pago estaba establecido, pero que a pesar de ese acuerdo de pago no se había cumplido con el mismo y parece que en esta ocasión es distinto, en esta ocasión es diferente porque ya este caso está en la justicia, hay medida de coerción, se tiene que conocer en la justicia la acusación que hace el Ministerio Público y ya ahí se determinará entonces qué tipo de decisión en términos judiciales hay con relación a este empresario dominicano. Sí, porque se había dialogado ya con el empresario Asilis, se le habían hecho advertencias, como tú decías, no es nuevo, no obtemperó al llamado de la Dirección General de Impuestos Internos de que al igual que cualquier dominicano común, que cualquier empleado que es asalariado que paga sus impuestos, que cualquier persona que va al supermercado y compra aceite, donde le están también cobrando impuestos, también este empresario de alta alcurnia también debe ceñirse a las reglas, ceñirse a la ley. No obtemperó el llamado de la Dirección General de Impuestos Internos
y han procedido, la Dirección General de Impuestos Internos ha procedido judicial y legalmente contra este empresario que ya ayer, repetimos, le fue conocida medida de coerción, ya conocida, ya habías leído las implicaciones de estas medidas de coerción impuestas al empresario José Luis Asili, repetimos, miembro, presidente del grupo Metro y de Metro Country Club, que son empresas altamente conocidas aquí en el país. Claro, y ahí el tipo, dentro de las acusaciones, está lavado de activos, que es una acusación que implica medidas en términos judiciales bastante importantes, gruesas, con penalidades que podrían implicar la cárcel, no solo el pago o la devolución de la deuda, el pago de la deuda, el pago del dinero que este empresario debe. Pero ahí está, que es importante que se envíen estas señales y esto se inscribe dentro de los esfuerzos que está haciendo el gobierno dominicano de hacer que se respete la ley y la Dirección General de Impuestos Internos y permitir que exista en el país los niveles de recaudación, reduciendo la evasión fiscal que existe en la República Dominicana, que se ha propuesto incrementar esos niveles de recaudación la Dirección General de Impuestos Internos, sobre todo con estos impuestos, tanto el impuesto del ITEVI como el impuesto sobre la renta, que en comparación con cualquier otro país de la región, los niveles de evasión de estos impuestos en la República Dominicana son bastante altos. Y claro, aquí estamos en un caso como de engaño, defraudación fiscal, engaño al Estado.